What was it like for you when you were making that historic decision? También tuve que decir, no señores, la decisión está tomada y la Embajada de Guatemala retorna de Tel Aviv a Jerusalén. Welcome to Global Perspectives. I'm your host, Ellie Kohanim, and every week I bring you the most important conversations in the Jewish world on this show. Today's episode was filmed on location in Guatemala. On my recent visit to the country, I had the great honor of interviewing former President Jimmy Morales at his home in Guatemala City. We toured his private collection of memorabilia and awards given to him during his time in office. I also had the pleasure of meeting the former First Lady, Patricia Morales, and former Foreign Minister, Sandra Hovell. Join me for this fascinating conversation with the Latin American president who made history by moving his country's embassy to Jerusalem. President Morales, first of all, it's an honor to be here with you in your beautiful home today. Thank you for having me and JNS in your home. We really appreciate it. And I want to ask you the question that was on the minds of Jewish people all around the world, which is that when you decided to move Guatemala's embassy to Jerusalem, you were the first president and the first country to do so after the United States. What inspired you to make that move? And did you have a sense at the moment when you were making that decision that you were making history? Fue un día muy especial, efectivamente fue un 24 de diciembre. Para nosotros los cristianos o el mundo cristiano, la Navidad es sumamente especial. 2 días antes el primer ministro Benjamín Netanyahu me pidió que quería hablar conmigo a las 2 de la tarde del 24 de diciembre del 17. Recibí la llamada, tuvimos muchos problemas, se nos cayó la llamada casi 10 veces, pero al fin pudimos hablar y hablamos de todos los temas que teníamos en común, Guatemala e Israel. Y hablábamos de reciprocidad y de que en momentos difíciles había estado Guatemala y en momentos difíciles había estado Israel para podernos apoyar mutuamente. Hablamos sobre la importancia que tenía para el Estado de Israel poder tener nuevamente embajadas en la ciudad de Jerusalén. Así es que lo pensamos por un momento y sin decirle nada a Benjamín Netanyahu, tomamos la decisión en un grupo que estábamos dentro del despacho presidencial y dijimos, creo que va a ser un excelente momento para dar la noticia. Nuestro pueblo en Guatemala lo tomará como un regalo de Navidad y nuestros amigos y hermanos de Israel lo tomarán como una ayuda de un amigo que siempre ha estado en las buenas y en las malas. ¿Qué pasó por mi mente? Pasó todo lo que me habían dicho que iba a pasar, que se iba a incrementar los problemas de violencia, que los países árabes nos iban a dejar de comprar el cardamomo, que nos iban a poner sanciones internacionales. Pero gracias a Dios, nada de todo eso, de lo que me habían dicho que iba a pasar, pasó. Al contrario, el precio del cardamomo subió, nuestras relaciones con Israel se hicieron más íntimas y logramos mostrar que no solamente los países grandes pueden tomar decisiones grandes. Estados Unidos, Australia e Inglaterra son los 3 países que siempre votan en conjunto para apoyar a Israel. ¿Por qué Guatemala no lo puede hacer? Entonces creímos que tenía concordancia y coincidencia de pensamiento y por eso lo hicimos. When President Trump tells the story of when he was making the decision to move the U.S. embassy to Jerusalem, the way he tells it is that he was getting phone calls from world leaders. His phones were ringing off the hook. And at some point, he told his staff to stop because what these people were telling him is that he was going to cause World War III. What was it like for you when you were making that historic decision? Igual,
Todo el mundo me decía que iban a haber consecuencias sin precedentes y a Estados Unidos o al presidente Trump seguramente le dijeron que iba a desatar la Tercera Guerra Mundial y a nosotros o a mí me dijeron que iba a ser el acabose económico para Guatemala. Pero también tuve que decir, no señores, la decisión está tomada y la Embajada de Guatemala retorna de Tel Aviv a Jerusalén. Y esta es una palabra muy importante, porque no es un traslado como tal, sino que es un retorno. Originalmente, la Embajada de Guatemala fue instalada en la ciudad de Jerusalén. Así es que se tomó por temas de seguridad y por muchos temas políticos el traslado, ahí sí fue un traslado, de Jerusalén a Tel Aviv. Pero lo que hicimos fue retornarla a donde nosotros creemos que por derecho Israel puede decir que Jerusalén es su capital. President Morales, you're also known for and admired for being a man of faith. Did your faith in your overall worldview impact this historic decision to move your embassy to Jerusalem? And in retrospect, what are your thoughts now on taking that bold leadership move? Mucha gente me ha preguntado si por temas de fe o por temas de creencias fue que tomé la decisión. Y me imagino que sí de alguna forma pudo haber influido. Sin embargo, mi decisión fue tomada en base a 3 temas políticos realmente importantes. Primero, reciprocidad. No podemos hablar de amistad, no podemos hablar de hermandad, no podemos hablar de tantas cosas si no se tienen acciones realmente importantes que demuestren esa reciprocidad. Estados como Israel, como Estados Unidos, como algunos países europeos, han apoyado económicamente a Guatemala durante muchos años y Guatemala siempre poniendo la mano como limosnero pidiendo ayuda. ¿Por qué no poder nosotros demostrar que podemos realmente darle a los países desarrollados lo que nosotros podemos hacer? Y es tomar decisiones que beneficien a nuestros aliados. Israel ha sido nuestro aliado, ha sido nuestro amigo en momentos difíciles. Tuvimos un conflicto armado en el país y ningún país, incluido Estados Unidos, nos apoyó. Quien apoyó al gobierno de Guatemala en los momentos críticos y difíciles fue Israel. ¿Cómo? Proporcionando el armamento que se necesitaba para defender la soberanía nacional. ¿Qué le ha dado Guatemala a Israel? En esta ocasión, un apoyo y reconocimiento para poder ayudarles a ellos a demostrar que históricamente Jerusalén ha sido la capital de Israel. Reciprocidad. Segundo, nuestra relación con los países del Oriente, la relación más importante es la de Israel, es con la que hemos estado. Entonces, ¿por qué estar con decisiones tibias? Vamos a hacerlo. Y tercero, si Estados Unidos lo puede hacer porque es soberano, Guatemala no es soberano. Guatemala tiene la capacidad de demostrar que también puede tomar decisiones sumamente importantes a nivel mundial. Tengo entendido que ya algunos otros países están iniciando a retornar sus embajadas a Jerusalén. Entonces, yo creo que Guatemala se ha puesto en la vanguardia en la toma de decisiones realmente importantes de geoestrategia y de relaciones internacionales. And so while we're on the subject of Israel, Guatemala's relationship with the Jewish state of Israel seems to be a special one. Guatemala was the second country in the world to recognize Israel in 1948 at its founding. And years later, during Guatemala's civil war, when the U.S. decided to ban arms sales to your country, it was Israel which stepped in with military equipment sales. Why do you think that Israel and Guatemala have what I believe is a special relationship? Creo yo que hay un tema de fe de pueblos. No estamos hablando únicamente de iglesia, sino estamos hablando del pueblo en general. Una gran parte de la población guatemalteca tiene una inclinación por los temas cristianos y de ahí pues viene también una admiración, respeto y amor por el pueblo de Israel. Ahora bien, como
lo acaba de preguntar y como lo había dicho anteriormente, en los momentos difíciles de Guatemala, Israel ha jugado un papel importante. Ya hablamos del tema del enfrentamiento armado que tuvimos, en donde nadie le quería vender un arma a Guatemala y Guatemala tenía que defenderse. Ahí estuvo Israel. Recientemente tuvimos algunas emergencias, como por ejemplo el COVID, que ahorita acabamos de estar pasando y que estamos viviendo. Hubo países que donaron a Guatemala y entre ellos Israel donó una cantidad de 5,000 vacunas para personas que estuvieran interesadas o que fuese el gobierno el que decidiera quiénes se iban a vacunar. Pero ese obsequio o esa donación pues se agradece. Sea mucha o sea poca, esa no es la discusión. El tema es que se piensa en el amigo cuando tiene la necesidad. Así es que yo creo que si volvemos a las 3 razones por las cuales tomé la decisión es la reciprocidad. Está Israel en los momentos difíciles, está Guatemala en los momentos difíciles. Nunca me ha gustado la relación solo de dame, 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 sino yo también te puedo dar. Yo también te puedo ayudar en tus situaciones y dificultades. And I think that Israel feels the same way and feels that friendship with you and the Guatemalan people. Like every country, you believe that there's some work to do internally in society to improve how people are behaving and if maybe they're actually reflecting their faith. So my next question is, I heard that in Guatemala you can't run for office unless you support Israel. Is that true? Creo que una persona que diga que no es pro Israel no va a tener suficientes votos. Eso sí creo que es cierto. President Morales, I have a question to ask a little bit more personal in nature. I hope that's okay. You are someone who lost your father in an accident at the age of 3 and coped with what I imagine must have been difficult circumstances. Yet you overcame what I imagine was some great difficulties, and you went on to study in college and graduate school. And eventually you moved on to a career in politics in which you were perceived as an outsider. But you won a landslide victory in your presidential race. To what do you attribute your personal success? And what's your advice for young people who might be going through difficult times in their own lives? Tengo una madre fabulosa. Yo tenía 3 años cuando mi papá falleció en un accidente automovilístico manejando una motocicleta. Mi hermano mayor tenía 5 años y mi hermana menor, mi mamá tenía 4 meses de embarazo. Mi mamá no había estudiado, solo había logrado sacar su 6º año primaria. Y pues no hubo herencia, lo que dejó mi papá fue deudas y una casa hipotecada. Así es que a mi mamá le tocó trabajar muy duro desde joven y decía, estudien, hijos estudien. Yo no estudié y la estoy pasando muy mal. Y el sueño de mi mamá era que sus hijos estudiáramos y fuéramos profesionales universitarios para que no sufriéramos lo que ella había sufrido. Esa insistencia y esa tenacidad con la que mi mamá trabajó toda la vida logró que nosotros fuésemos profesionales universitarios y poco a poco fuimos experimentando y teniendo oportunidades en la vida hasta que pues se abrieron algunas puertas del éxito y pues gracias a Dios creo que logramos y hemos logrado hacer muchas cosas con mi hermano mayor, Sammy. Yo estudié Administración de Empresas, esa es la licenciatura o la primera carrera universitaria de la que me gradué. Sin embargo, el éxito llegó a través de la comedia y la televisión, el teatro y el cine. Y mi hermano sí estudió Ciencias de la Comunicación. Entonces, como segundo elemento, aparte del esfuerzo y la educación de mi madre, está la combinación de talento con mi hermano. Muy complementarios, él piensa blanco, yo pienso negro, pero ya cuando lo fundimos podemos dar cuenta que hay
muchas posibilidades de grises y el blanco mío y el negro de él colabora para que seamos complementarios. El tercer secreto del éxito es que tengo una gran esposa que me ha apoyado en todo lo que he hecho y me ha ayudado a formar hijos que también me han apoyado en situaciones dificilísimas. Después de tener éxito en televisión, en teatro, en cine y en todas las áreas de entretenimiento, pues incursionamos en la política y como sorpresa soy el primer presidente en la historia que gana a la primera vez que participa. El éxito, entonces, lo veo en 4 cosas y a partir de ahí le doy el consejo a los jóvenes. El esfuerzo de mi madre, la sociedad con mi hermano, el apoyo de mi esposa y de mis hijos y un trabajo continuo y concienzudo. En base a eso les puedo decir a los jóvenes, persigan sus sueños y no importa cuánto cueste, si el sueño realmente es lo que ustedes quieren, háganlo. Quieran una cosa y esa quiéranla de corazón. Así de sencillo. That is such a beautiful message. I can't wait for my children to hear this interview so that they can hear your advice. I think your advice is just wonderful and so inspirational, and your own story is really what an inspiration you are. To be continued. Well, I want you to know that, first of all, the Jewish people all around the world are so grateful to you. And, you know, I formerly worked for the United States government, but I know my friends in Israel are so grateful to you. And you are truly an inspiration for young people all over the world. So I think all of us are waiting for the next chapter of Jimmy Morales. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you. You're welcome. It's so wonderful to be with you here in Guatemala. When I interviewed President Morales, he also spoke about how Guatemala's embassy used to be in Jerusalem. It was moved to Tel Aviv. And even so, it was still a historic decision to move the embassy now permanently to Jerusalem. What was that like for you to be part of a decision that was so historic in that way? Quizá la parte más complicada o la parte histórica que puede marcar este traslado fue que muchos de medios de comunicación decían que era una decisión incorrecta por el tema del cardamomo que nosotros que Guatemala vende a nivel internacional, y decía que el cardamomo era un producto que se iba a venir abajo y había muchas amenazas sobre el tema económico específicamente. Sin embargo, el análisis que se había realizado económico lo que decía era precisamente lo contrario. Y quizá una de las hitos tal vez históricos de este movimiento es que el cardamomo, en lugar de venirse para abajo como todo el mundo decía, creo que tuvo las épocas y hasta la fecha donde se ha vendido y se ha cotizado mejor en el mercado extranjero. Entonces, mucho de las quizá mentiras que decían en torno a que si nosotros trasladábamos o retornábamos la embajada de Tel Aviv a Jerusalén iban a pasar, no sucedieron, y ese fue uno de los ejemplos quizá más dramáticos o simbólicos de todo este proceso. You know, as a former woman diplomat, I have a burning question for you. You are a member of a very small club of women worldwide, a woman foreign minister, and before that you were a woman ambassador. Can you tell us a little bit about what your experience has been as a woman in diplomacy? And also, what is your advice for young women who want to go into this field? Quizá empezando por la última pregunta, ¿qué recomendación le daría yo a las próximas generaciones? Creo que mucha determinación en saber qué es lo que se quiere hacer. En sociedades como las nuestras, en todo el hemisferio occidental, ¿verdad? Hablábamos que no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el hemisferio,
el ser mujer y el estar en puestos de decisión o en puestos como el que me tocó estar, se requiere tener valentía, seguridad, pero sobre todo amar a su país. Obviamente no puedo dejar de decir que el estudio es importante para todo este proceso, pero amar a su país y tener la determinación de que saber hacia dónde vamos y hacia cuál va a ser realmente el objetivo que queremos cumplir y soñar. Al final, el que no sueña no logra objetivos. Eso quizá como un consejo para la juventud, soñar que realmente lo que uno quiere hacer lo puede hacer y lo que uno desea de corazón, Dios siempre sabe cuáles son los deseos más profundos del corazón de uno y los cumple. Entonces, si uno sueña con ser lo más grande, lo va a lograr, pero siempre teniendo esa determinación. Por un lado, es cierto, o sea, pertenezco a un selecto grupo de mujeres en el mundo que han sido cancilleres y quizá puedo decir que dentro de del grupo de cancilleres a nivel mundial, el 2% son mujeres. Y ese 2% hacen un club que regularmente se reúne en Naciones Unidas una vez al año en el marco de las Naciones Unidas para tomar decisiones. Pero eso no es como el objetivo final de llegar a tener estos puestos, sino que el saber que uno tiene que cumplir con los objetivos y ser ejemplo para la juventud. A mí me costó muchísimo por el simple hecho de ser mujer. Fui muchas veces calumniada, fui muchas veces insultada, incluso los mismos medios de comunicación a veces me agredían cuando no quería dar alguna entrevista. You are an inspiration for women all over the world, and certainly I think in Latin America. So, you know, we hope to continue seeing you on the stage, and I want to ask you a little bit about that later. So there are many people who believe that President Donald Trump took a fresh perspective on the Middle East by, first of all, moving the U.S. Embassy to Jerusalem, but also containing the Iranian threat. And by doing those things, it was actually, that is what led to the Abraham Accords and the first peace in the Middle East in 26 years. Do you agree with that assessment, that it was that fresh perspective that allowed for peace in the Middle East? And what are your thoughts on advancing peace and coexistence in the Middle East and also in Latin America? En el discurso de la ceremonia de apertura del presidente Morales en Israel, el 16 de mayo del 2018, si no recuerdo mal, el presidente Morales hacía mención que este era un inicio para las negociaciones de la paz en Medio Oriente. Creo que la decisión del presidente Donald Trump creo que fue muy acertada, en primer lugar, de negociar un acuerdo, los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, porque si no estoy mal, con este serían 4 países árabes que tendrían embajadas en Israel, abre una nueva oportunidad para que la paz empiece a reinar en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque al restablecer relaciones diplomáticas estamos restableciendo la relación entre Estados y en consecuencia esa relación entre Estados lo que nos lleva es a una relación política, económica, cultural, turística. Así que a mi criterio creo que fue una negociación francamente espectacular que permite la apertura de unas nuevas relaciones con los países árabes. Creo que estamos obviamente en otro nivel ya, o sea, a nivel de paz internacional, en donde las relaciones diplomáticas pues son una puerta fundamental para las relaciones de paz. En primer lugar, yo puedo decir que uno de los logros más importantes fue el traslado del retorno de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es creo que una de las mejores decisiones que pudo haber tomado Guatemala desde el punto de vista político y económico. Thank you so much for sharing all your thoughts and insight with us and with our audience. A ti, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy agradecida, muy complacida. A mí el tema de Israel me apasiona. Es uno de los temas que creo que debemos de darles más seguimiento
hay que trabajar profundamente sobre este mismo tema, porque esto es no solamente el tema político en el marco multilateral o en el plano bilateral, sino que estamos hablando de la paz mundial. O sea, estamos hablando de la paz en Medio Oriente, estamos hablando de realmente saber que estamos haciendo lo correcto. Y yo creo que eso es lo que todos tenemos que entender, que a veces la verdad duele, pero es preferible una verdad que duela en el momento que una mentira que te amargue toda la vida. Thank you again. Gracias. Being the first always takes courage. We hear today of more Latin American countries who plan to move their own embassies to Jerusalem. And for that, we can thank President Jimmy Morales for his leadership in paving the way for other Latin American heads of state to make that same bold move that he made. Thank you for joining me on this episode of Global Perspectives. I hope you'll join me the next time.